Tendremos enseguida al procurador, a quien damos los buenos días y la bienvenida para el tema que ha estado siendo noticia en los últimos días, pero abordaremos otros que van a hacerlo también. En ese proyecto del CONESUP hay mucho traslado de las facultades de la Procuraduría a la Contraloría. Ustedes presentan hoy día esto que denominan Plan Estratégico de la Procuraduría General del Estado. Pero en el mismo orden, dijo que 6 semanas les tomará a ustedes rearmar nuestra defensa jurídica. ¿Cómo se dejaron hacer un gol de media cancha que escogieron un estudio jurídico que tenía un abogado vinculado indirectamente a los otros que defendían a la OXI? Bueno, esos son los riesgos de cualquier contrato. Creo que la contratación pública tiene siempre ese riesgo cuando uno hace un concurso. Y de una mala planificación, señor procurador, ¿no averiguaron bien los antecedentes del bufete que estábamos contratando? No es el problema de antecedentes, es lo que va a pasar en octubre. O sea, la incompatibilidad se produce a partir de octubre. No existía y no existe hasta este momento esa incompatibilidad. ¿Por qué dice usted que recién en octubre surgió este conflicto que ahora surgirá? Surgirá. Peor todavía, que nos deja sin defensa jurídica del bufete extranjero. Mire, no nos hemos quedado sin defensa jurídica, porque en primer lugar la impugnación viene de la firma que defiende a la OXI. Del competidor. Sí, es decir, recae sobre ellos la responsabilidad del retraso, ¿no? En todo caso, esto debe ser considerado por el tribunal porque el Estado ecuatoriano no tiene responsabilidad alguna dentro de ese conflicto de intereses. ¿Y la impugnación nos debe llevar a qué? Bueno, estamos haciendo un nuevo concurso porque ya dimos por concluido el contrato debido a una cláusula que estaba en el que habíamos suscrito, precisamente que si surgía conflicto de intereses terminaba. Y yo le decía que si la firma defensora de la OXI no nos hace notar ese conflicto de intereses, nosotros podíamos haber seguido de largo. Le explico. En realidad es un estudio, pero el estudio tiene equipos. Hay un equipo arbitral, ellos impugnan a la firma con la que se va a fusionar porque ha asesorado en temas de gas en un estado de Estados Unidos a la OXI. Es decir, yo diría que es lejano en realidad la relación del estudio, no del equipo que iba a trabajar con nosotros. Correcto. Pero en todo caso, pues eso se puede considerar conflicto de intereses. Como precaución es preferible hacerlo, para que en una eventual derrota nuestra no sea adjudicada a ese conflicto. Así es, yo también coincido. ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido? Estamos haciendo ya el concurso, un nuevo concurso para... No me refiero a eso, sino a lo que habían avanzado esos abogados en sus gestiones. No habían avanzado borra y va de mucho. nuevo. En realidad no habían avanzado mucho, porque prácticamente a la semana de haber suscrito el contrato surgió este tema, ¿no? Entonces realmente estaban abocando conocimiento del tema. Y por otro lado, nosotros tenemos la información, porque la Procuraduría actualmente también tiene una dirección de asuntos internacionales y está llevando adelante el estudio de los temas y por supuesto tiene estrategias también sobre esto, ¿no? ¿En 6 semanas tendrá una decisión? Sí, yo creo que sí. Vamos al otro punto preocupante que mencionábamos al principio. Destacábamos que en el borrador del CONESUP, una primera lectura nos deja claro que han disminuido muchas facultades o arrebatado que tiene la Procuraduría y se las han trasladado a la Contraloría. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo no tendría inconvenientes en trasladarlo si eso fuese técnicamente adecuado. Yo quiero recordarle que el Contralor es un juez de la gestión y juez de cuentas, y no se le puede trasladar el control de legalidad a un juez. El juez lo hace a posteriori, es decir, después de hacer la investigación. El control previo que nosotros realizamos todavía, ¿no?, es básicamente un control sobre los contratos, sobre la legalidad de los contratos del sector público, eso se mantiene, pero sin embargo ya no estamos entre las funciones de control, porque se nos ha puesto exclusivamente como representación judicial del Estado. ¿Usted les ha pedido alguna explicación? Pienso hacerlo hoy. Solo como defensores del Estado. Le cuento una cosa, que yo envié una propuesta, porque además ni en esta, ni en la que está vigente, por ejemplo, se menciona la dirección del control de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ni tampoco lo de lavado de activos, que son políticas de Estado. Y las políticas de Estado deben ser dirigidas por organismos políticos. No se puede circunscribir a la lucha de la fuerza pública, notable, por cierto, ese aspecto, ni al aspecto judicial. Ellos son componentes indispensables en esta política, pero la política siempre la dan organismos de Estado. Ahora, ¿no suena lógica la intención del cambio del CONESUP? Porque uno de los grandes problemas o reclamos de la Contraloría ha sido cómo yo puedo subsanar después o pronunciarme después de algo que no me fue por lo menos consultado antes. Bueno, es que cuando uno es juez uno no puede absolver consultas previas, ese es un riesgo, porque si absorbe una consulta previa a la Contraloría, luego cuando queda comprometida a avalarla. Claro, ya queda comprometida con una opinión. Y a la vez eso no demuestra que hay
muy malos vasos comunicantes entre Procuraduría y Contraloría, que es el problema que había que resolver, porque ambos defienden desde distintas perspectivas intereses del Estado. Yo diría que había problema. Actualmente hay una relación bastante fluida. Sí, pero por las personas, pues. Sí, bueno, tiene que institucionalizarse eso. Bueno, sí hay cierta institucionalidad, porque mire, el control de legalidad nuestro, nosotros somos parte, somos abogados. Yo no soy juez, yo no prevarico de tal manera que yo puedo dar una opinión que perfectamente la puede luego corregir la Contraloría, o como cualquier juez puede opinar distinto a como opina el procurador y no pasa nada. Sobre dos temas puntuales, ¿cómo opinó usted en la firma de la segunda etapa del proyecto Carrizal-Chone, que primero se iba a hacer por un valor, creo que era 112, y luego se redujo a 88? No he opinado porque no nos ha llegado nada a nosotros, sencillamente. Dijeron que tenían una opinión favorable suya. No nos ha llegado nada. Si hubiésemos tenido la consulta, porque de paso se decide el próximo lunes. Tampoco nos ha llegado nada. Cuando nos llegue tendremos que dar una opinión. ¿No debían consultarles antes si cabía, como han hecho, dejar desierto el concurso y proceder a una emergencia? No, nosotros revisamos el contrato. Es decir, cuando llegue el contrato, revisaremos y daremos nuestra opinión. No podemos opinar antes. No podemos opinar antes. Después de que lo hayan adjudicado. No, claro, pero nosotros tenemos que avalar esa y lo último, PGE, Plan Estratégico de la Procuraduría General del Estado. Todo es estratégico ahora. Alianza estratégica, reunión estratégica, consejo estratégico. ¿Qué de estratégico tiene esto que presenta hoy? Yo creo que hay una redefinición de la misión, de la visión y de los objetivos, ¿no? Se trata de una reorientación de la función de la Procuraduría, que es lo que estamos haciendo, porque el problema nuestro no es defender instituciones, sino defender derechos de ciudadanos. ¿De orientación hacia? Precisamente a resaltar el tema de los derechos de los ciudadanos. No siempre las instituciones tienen razón. Por ejemplo, nosotros tenemos que defender en ocasiones situaciones indefendibles. Vea usted el caso de las violaciones de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros debemos concurrir, pero realmente o en lo de Carlos Cedeño, el abogado defensor de la familia, decía que según el artículo 82 de la Constitución les competía a ustedes también participar. Dice: el Estado protegerá, estimulará y promoverá, coordinará la cultura física, el deporte y la recreación como actividades para la formación integral de las personas. Mire, ¿caben interpretaciones tan extensivas? ¿Tan extensivas? No. Nosotros tenemos funciones muy específicas. Esos son problemas de la administración pública. Nosotros no somos sino un organismo actualmente de control de legalidad, no más. Ahora, ¿de qué sirve esto si usted lo va a sacar a la Asamblea también? Bueno, es posible, eso está dentro de una perspectiva, pienso yo, también inmediata, porque el plan estratégico tiene objetivos emergentes y también, pues evidentemente, una especie de perspectiva. ¿Los poderes de la Asamblea dan entonces para sacarlo usted? Los poderes de la Asamblea están dados precisamente no solo por los aspectos legales, sino por la legitimidad de ella. No sabemos desde esa legitimidad hasta después del día domingo, porque sabremos qué clase de respaldo ciudadano tenga esa Asamblea. Ya veremos, ¿no? Gracias, señor Procurador.